Buenos días, mis amados hermanos. La gracia del Señor esté derramándose en la vida de cada uno de mis hermanos, en la iglesia, en sus familias, en cada una de sus actividades, y especialmente que sea derramada su gracia sobre su comunión, su relación con nuestro Dios. Esta semana hemos tenido algunas dificultades, pero Dios es bueno y nos ha ayudado, nos ha dirigido justamente en su providencia, la manera como Dios va ordenando cada paso de nuestra vida. Y es interesante mirar justamente la manera en que la providencia del Señor se mueve en todos los aspectos, aún en aquellas cosas insospechadas que tenemos en nuestra vida, que pensamos que de pronto Dios no se ocupa de esas pequeñeces. Sin embargo, como hemos aprendido, Dios tiene en cuenta cada una de estas cosas. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 12 de Hebreos y estuvimos tocando el versículo 7 hasta el versículo 11. Son 6 versículos, si mal no estoy. Y estuvimos mirando varias cosas que solo voy a mencionar, a sintetizar. El título de la predicación es La disciplina divina es la marca del verdadero Hijo de Dios. Usted sabe que la iglesia del Señor tiene marcas que son lo que nos distingue, es lo que es la identidad. La iglesia de Cristo tiene una identidad y está compuesta de diferentes marcas, y una de esas marcas es justamente la manera en que Dios nos enseña, nos disciplina. Tengamos en cuenta esto y manejemos ese término. Disciplina es sencillamente enseñanza. No consideremos la disciplina como el castigo. No, la disciplina es el elemento que Dios utiliza para capacitarnos y hacernos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y tocamos entonces varios puntos. En primer lugar, son maneras en que se aplica la enseñanza, y la primera aplicación que nosotros encontramos de los versículos 7 y 8 tiene que ver con que la disciplina se debe aceptar con gozo. Debemos de recibirla y recibirla con gozo, no como una imposición, no como una carga, no como una obligación o como algo que ojalá pase rápido. No, el creyente debe recibir la disciplina del Señor. Soporten la disciplina, las dificultades como disciplina de Dios. Él os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay que no sea disciplinado por su padre? Si no se os disciplina, y todos son sometidos a disciplina, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos.
Y eso es lo que nos decía el primer punto. Debemos de aceptar esa disciplina como una enseñanza capacitadora, formadora de nuestra vida. La disciplina del Señor es la que va formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En segundo lugar, veíamos entonces que la segunda aplicación es que no podemos aceptar la disciplina con el ceño fruncido o con la idea que muchos de pronto tienen de que es algo que no me gusta y que como no me gusta yo puedo desecharla. La Escritura dice, el versículo 9, además todos nosotros, además todos nosotros hemos tenido padres humanos que nos disciplinaban y los respetábamos por ello. Con cuánta más razón deberíamos someternos al Padre de nuestros espíritus para vivir. De tal manera que el primer consejo es: no recibamos la disciplina con un complejo de víctimas que va a arruinar toda la obra del Señor en su propia vida. Y consideremos que ninguno de nosotros como hijos consideramos a nuestros padres como una calamidad, como algo que no nos aporta, no nos enseña o algo así, o que es una obligación. No, debemos de tratar la disciplina del Señor recibiéndolo como Padre, de la misma manera que nosotros recibimos a nuestro Padre. Y lo que nosotros vimos entonces seguidamente con los otros versículos, nuestros padres nos disciplinaban durante algún tiempo según les parecía bien, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que compartamos su santidad. La aplicación entonces es aceptar la disciplina no como una manera de castigo. Cambiar esa manera de pensar. La disciplina nunca, no trae castigo. La disciplina trae enseñanza, trae formación, trae capacitación y es la manera como Dios nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Y por último, ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino que es penosa. Más tarde, sin embargo, la misma produce una cosa en que Dios llama la atención. Y ese capítulo 12 tiene un propósito diferente. Todo lo que vimos hasta el capítulo 11 habla de la obra de Cristo hecha a través de todas las edades para la formación de su pueblo. El capítulo 12, mis amados hermanos, recordemos y tengamos en cuenta que la particularidad de este capítulo 12, que el propósito de este capítulo 12 ya es entonces llamar al creyente
para que comience a aplicar todo esto que fue enseñado en los capítulos anteriores y en los versículos anteriores. De tal manera que en este sentido, en los versículos 12 hasta el 17, vamos a tener una preciosa enseñanza. Yo les quiero invitar para que abran sus Biblias, capítulo 12, versículo 12 al 17 del libro de los Hebreos. Esta predicación tiene como título: La paz de Cristo es el camino de la santidad. La paz de Cristo es el camino de la santidad. La Escritura dice así, oído: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 13: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, presten atención a estos términos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar y a pedir que el Señor nos esté dirigiendo esta mañana en el estudio de su palabra. Recuerden el título de la enseñanza: la paz de Cristo es el camino de la santidad. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti por este día hermoso que nos concedes, por la gracia de la vida que hoy disfrutamos en Cristo, como tus hijos, que hemos sido lavados y hemos sido perfeccionados por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para ser constituidos como tu pueblo. Y de esa manera, Señor, acercarnos en este día, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, para aprender cada una de estas gloriosas verdades que tú traes en tu palabra para nosotros. Rogamos, Señor, que tú seas derramando la luz de tu Santo Espíritu sobre cada uno, de tal manera que seamos iluminados para entender cada una de las palabras, cada una de los enfoques, cada uno de los propósitos que tú tienes a través de tu palabra, para la formación de nuestra vida, para que podamos reflejar a Cristo. Y de esa manera, Señor, poder regocijarnos en adorarte y en exaltarte, sabiendo que somos tus hijos. Rogamos que esta mañana, Señor, tu palabra sea quitando, sea desarraigando toda confusión que pueda presentarse
toda perturbación que quiera venir a nuestra mente a través de causas tanto externas como internas. Y por último, que tú seas apartando de nosotros toda distracción, Señor. Padre, que ni el calor, ni el ambiente, Señor, obren para distraernos de alguna manera y tratar de impedir que recepcionemos, Señor, tu bendita palabra. Que tú nos guíes, Señor, y el Espíritu Santo sea aplicándola a cada uno, de tal manera que la enseñanza penetre y forme y renueve y haga en nosotros, Señor, todo aquello para lo cual fue enviada. De tal manera, Señor, que toda nuestra vida refleje únicamente la gloria de nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo, y por medio de el Espíritu Santo, dándote muchas gracias. Aleluya. Amén. Bien, el autor de los Hebreos continúa con la enseñanza, pero notemos aquí, como les decía, un giro en la manera en que él enfoca la enseñanza para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y eso es debido a que ya estamos en las postrimerías de esta enseñanza del libro de los Hebreos, de tal manera que el Espíritu Santo, a través de el autor de los Hebreos, utiliza para tal fin, para enseñarnos esa preciosa manera de aconsejarnos con firmeza y de una manera pastoral. Utiliza ese tacto de suavidad, de afecto, de amor, pero como decimos, con la firmeza que el Espíritu de Dios da. Y lo hace de diferentes maneras, enseñándonos a nosotros, en primer lugar, el qué hacer como creyentes y como iglesia. Y en segundo lugar, el cómo hacerlos. No solamente nos enseña qué debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo. Amén. Utilizando expresiones como levantad las manos, haced sendas, seguid, mirad bien, no sea que, porque ya sabéis. Son los términos que el Espíritu de Dios y el autor de Hebreos utilizan para aconsejar a la iglesia del Señor. Amén. Y lo hace con el propósito de renovar en el creyente y esencialmente en la iglesia, en su cuerpo de Cristo, ese compromiso de fe de cada uno de nosotros los creyentes, y a la vez llevarnos a confiar en esa fe que nos ha sido dada, que nos va siendo dada, que nos va siendo renovada. Ustedes se encuentran y tienen claro que la fe es algo que el Espíritu de Dios va renovando cada día, y lo hace justamente a través de su palabra. ¿Para qué? Para capacitarnos
De tal manera que nosotros podamos dar cuenta como creyentes y como cuerpo de Cristo, como la iglesia, de esta gran responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios para seguir creyendo en primer lugar y en segundo lugar seguir obedeciendo cada uno de los mandatos recibidos, y tercero, que lo tengamos bien claro, que el creer y el obedecer siempre ha sido un acto de amor que Dios ha colocado en nosotros y que debe expresarse, exteriorizarse. Romanos 5:5 nos enseña eso. Nos enseña que el Espíritu de Dios nos ha sido dado por amor y nos ha sido dado para impregnarnos, llenarnos cada día de su amor. De tal manera que entonces miramos los textos y lo que se hace es que, si ustedes se dan cuenta, el Espíritu de Dios toma los pasajes y los une. Los versículos 12 y 13 son versículos unidos, el 14 y el 15, el 16 y el 17, para enseñarnos tres cosas bien importantes. Miremos entonces la primera parte. Dice la Escritura: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bien, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con este pasaje? En primer lugar, que nosotros seamos fortalecidos cada día. Fortalecidos. La palabra que está utilizando es una palabra de fortaleza. Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, hagan sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y es en base justamente a estos versículos que el autor nos recuerda lo que ha estado hablándonos acerca de la importancia, la vitalidad de la disciplina del Señor para nosotros. Y que todo lo que pueda haber ocasionado esta enseñanza de la disciplina, entonces nos anime a partir de ese momento a empezar a tomar esas decisiones fundamentado justamente en la gracia y en el poder de Dios. Y Él utiliza ese conector. ¿Se acuerda que ya hemos mencionado varias veces esa manera en que el autor de Hebreos conecta las enseñanzas? Y el conector es entonces el término por lo tanto. ¿Qué quiere decir entonces ese por lo tanto? Bien, ha habido dificultades. El Espíritu les ha enseñado, porque conoce la condición de cada creyente, conoce el estado de la iglesia, conoce los pensamientos tanto del creyente individualmente como del pensamiento y de la actitud colectiva de la iglesia, y que desafortunadamente no es la mejor. De tal manera que a través de estos párrafos hasta
el versículo 11 puede haber traído palabras que hayan lastimado, que hayan producido cierto resquemor, cierta aprensión en el corazón del creyente y esencialmente de la iglesia. Pero ahora el Espíritu de Dios nos dice: no tengan cuidado con esto. No importa lo que ha pasado, no importa las situaciones que han vivido, recuerden que todo tiene un propósito en el Señor, porque todo lo que el creyente experimenta y vive en su cotidianidad y todos los sucesos que la iglesia como cuerpo ha vivido vienen de parte del Señor. No es ni por casualidad, ni es por el azar, ni es como en algunas congregaciones utilizan: no, es que el diablo es el que. No, aquí no tiene nada que ver el diablo. El diablo es solamente un instrumento en las manos de Dios. De tal manera que nosotros podemos tener claro que todo cuanto sucede es con el propósito de fortalecer la vida del creyente y darle una palabra fuerte de aliento a la iglesia. Por ese término, por tanto, ahora nos prepara entonces y nos dice, ¿qué es lo que nos dice entonces? En primer lugar, fortaleced las manos débiles. ¿Por qué las manos débiles? Porque tal vez una de las áreas más complicadas en la vida de la iglesia a través de los tiempos es mantenerse firme en la oración. Si hay algo que sea atacado fuertemente, si hay algo que sea o que se quiera menoscabar continuamente, es que la iglesia o que el creyente mantenga una vida fuerte, vigorosa de oración. Que él se mantenga en un avivamiento presentado todo el tiempo, lo más posible, en el altar del Señor, en oración. De tal manera que ese levantar las manos hace referencia a lo que el Señor nos enseña en Éxodo, capítulo 17, versículo 12. Hermano Sergio, por favor. Éxodo 17, 12. Escuchen esto. Y es el consejo que nos dan para animar a la iglesia, que la iglesia empiece a mirar dentro de la necesidad, dentro de la dificultad que haya en medio de cada uno. Escuchen. ¿17? Sí, señor. Versículo 12. Dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Bien. Entonces notemos esto, lo que el autor de Hebreos está recordando entonces, la necesidad de la interacción de la iglesia. Somos un cuerpo, de tal manera que aquellos que están pasando por dificultades, por desánimo,
Toda la iglesia tiene un propósito. No es un propósito individual, sino que el Señor tiene un propósito con la iglesia, y su propósito es un propósito de victoria. Hay luchas, hay dificultades, hay todo tipo de situaciones que se presentan y que son adversas en la vida de los creyentes. Por tal razón hay creyentes que están debilitados, hay creyentes que están desanimados, hay creyentes que están enfermos, hay creyentes que están pasando por diversas situaciones, pero es el deber justamente del resto de la congregación tomar la vida de ese hermano y levantarle sus manos. El que puede hacerlo, que pueda levantar sus manos, pero aquel que no, situémonos al lado como hicieron Aarón y Hur con Moisés. Y noten ustedes que esto sucede porque hay una contienda de tipo espiritual. De tal manera que la Escritura dice que cuando Moisés fue sostenido, lo sentaron en una piedra, lo colocaron de tal manera que estuviera cómodo, que tuviera ánimo, que tuviera confianza y colocara su seguridad en el poder del Dios Todopoderoso que sacaría adelante. Y ustedes se encuentran en este párrafo de Éxodo que dice la Escritura que fueron mantenidas las manos levantadas de Moisés hasta que Israel desbarató a el ejército contrario de los madianitas. Igual pasa en la vida de los creyentes. Entonces, esto es una exhortación. Fortalecer los brazos endebles o las rodillas paralizadas es una manera continua en que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia. Miremos lo que dice, hermano Sergio Montes, por favor. Isaías 35, versículos 3 y 4, por favor. Lea fuerte, claro, y que lo podamos entender. Isaías 35, 3 y 4. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, oigan, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Bien, noten ustedes que es el mismo sentido de la enseñanza. Dios ha utilizado en diferentes ocasiones esta misma exhortación. Recuerde que la iglesia hebrea, el autor de los Hebreos está hablando a una iglesia que está pensando, muchos de ellos, en volver, en retroceder por las persecuciones, por las luchas, por las dificultades, porque no habían entendido que ellos estaban bajo la amorosa disciplina, bajo la amorosa capacitación, la amorosa disciplina y enseñanza del Señor. Después de explicar esto, entonces da una palabra de consejo, y es lo que el profeta Isaías menciona, ¿cierto? Fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas temblorosas o vacilantes, y digan a los de corazón apocado, a los de corazón temerosos, sean fuertes, no teman, vuestro Dios viene con venganza, Él salvará, Él viene con retribución o viene
con un galardón para la iglesia. De tal manera que eso es la enseñanza que hay. Por esa razón, el Espíritu de Dios habla a la iglesia, porque para nosotros la carrera aún no termina. Entre nosotros hay creyentes cansados, adoloridos y con dificultades que necesitan esa palabra de aliento, tanto de su pastor como de sus hermanos. Aleluya. Y por eso recuerda entonces lo que la Escritura está diciendo, utilizando el libro de Isaías y el libro de Éxodo para hablarnos, para animarnos, para unirnos, el uno teniendo cuidado del otro, teniendo claro justamente, y valga la oportunidad, la manera como Dios va uniendo las enseñanzas. Yo me maravillo en la manera como Dios va uniendo la enseñanza con el mismo tema. Lo que estamos aprendiendo en la enseñanza de escuela dominical tiene que ver con lo que estamos estudiando en Hebreos. Porque aquí nos señala entonces es la forma de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios se manifiesta entonces en ánimo, en aliento, en fortaleza, en cuidado, en protección, de tal manera que la iglesia, que el creyente salga victoriosa. Bendito sea el Señor. Es el consejo para animar, para levantar a los cansados hasta que se tenga la victoria. Y luego él continúa diciendo, emparejen las sendas para vuestros pies. ¿Cierto? Emparejen las sendas para vuestros pies. Esta es una cita que proviene del libro de los Proverbios. Hermana Janet, Proverbios capítulo 4, versículo 26, donde el escritor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, añade algo más, continúa con algo más. Escuchen. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies Oiga. y todos tus caminos sean rectos. Ajá. Examinen la senda de sus pies. Miren por dónde están caminando, y donde haya baches, donde haya de pronto obstáculos, que la iglesia pueda allanar ese camino. ¿Se acuerda lo que Juan decía a Israel cuando salió a anunciar al Señor Jesucristo? ¿Quién recuerda qué es lo que decía el profeta Juan el Bautista? Él decía que el rey venía, que era necesario que hicieran sendas derechas, que lo torcido fuera enderezado, que donde había fluctuaciones se rellenara, que donde había obstáculos fueran quitados. De tal manera que es lo que el mismo Espíritu vuelve otra vez a decirle. Hay la necesidad de emparejar
la pista, el camino, la carretera donde el creyente pueda pasar. Que lo cojo no termine inválido, sino que sea curado. En este contexto debemos de tener claro esto. Un corredor, cuando va a empezar a correr, y eso lo hacen todos los deportistas que tienen que ver con el deporte de las carreras, cuando va a comenzar a correr, él primero va y examina con cuidado la carretera por donde va a transitar. Él se da cuenta entonces dónde hay obstáculos, dónde hay baches, dónde hay cosas disparejos que puedan hacerlo vulnerable y le lleve a sufrir un accidente y a perder la carrera. El camino presenta peligros y el peligro es que puede torcer sus pies, dislocarse, luxarse e incluso partirse un pie, y de esa manera lo descalifican de la carrera. En la vida espiritual miremos, recuerde que ya nos había mencionado qué cosas hay, ¿se acuerdan? Mire qué pecado hay a su alrededor, mire qué situaciones de maldad hay que pueden estorbarle, qué tipo de pecados tenemos. Hay hábitos, mis amados hermanos. El creyente no es como la persona sin Cristo, que tiene una serie de hábitos, costumbres y prácticas que son desagradables delante del Señor. El creyente tiene que dejar eso que hay en su vida, que aún es de ese viejo remanente de pecado. De tal manera que hay la necesidad de revisarlo, de confesarlo y de arreglarlo, de tal manera que por esta razón él necesita emparejar o aplanar o allanar su camino, no solamente para él, sino para el que viene detrás. Recuerde que detrás suyo viene un hermano, viene alguien que es compañero de equipo, que es parte de la iglesia de Cristo. Y bien, arreglamos el camino que me sirve a mí, pero también le sirve a mi hermano. Especialmente cuando ya se ha recorrido una buena parte y puede haber fatiga o puede haber ya el desánimo por la lucha con el mismo camino. De tal manera que Él nos insta, mis amados, como hermanos, entonces a mirar ahora el camino por donde estamos transitando. De tal manera, Él está enfatizando la necesidad y la obligación, la responsabilidad como cuerpo con los demás creyentes. No soy solo yo. Y el bienestar del creyente no debe ser el procurar de una manera egoísta, sino que debe pensar como cuerpo. No solamente en que yo tenga lo necesario o lo suficiente, sino en mirar bien qué le falta a mi hermano. Miremos atrás, al que nos precede, al que está detrás de nosotros, al que viene, en qué condición está, cómo está pasando. ¿Cuántas veces
hermana Teresa, han ido los hermanos a decirle, hermana Teresa, ¿cómo se siente? ¿Cómo está pasando su vida espiritual, su vida familiar, su vida laboral, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces han ido a decirle a usted, hermano? Y eso es algo que es una responsabilidad de todos. Necesitamos salir de nuestro sitio de confort y empezar a mirar por el bienestar también de nuestros hermanos. Eso es lo que hace un equipo. Amén. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Y usted encuentra, por ejemplo, que el equipo siempre está preocupado por aquel que esté en óptima condición. Usted no encuentra a la selección Colombia jugando, por ejemplo, con un poco de jugadores, que tienen luxaciones o que tienen daño o que están cansados, sino que se procura que todos estén en óptimas condiciones. Bien, el llamado para la iglesia también es ese. De tal manera, mis amados, es enfatizar la necesidad, la obligación, la responsabilidad corporativa que cada creyente tiene con los demás. De tal manera que cada uno de nosotros podamos asumir nuestras responsabilidades con el propósito de obtener la victoria. Amén. Miremos que el autor de Hebreos está utilizando este tipo de enseñanza en varios aspectos. En el capítulo 13, el versículo 13, por ejemplo, dice: animaos los unos a los otros cada día, ¿cierto? En capítulo 4, 1 dice: por lo tanto, dado que la promesa de entrar en el reposo todavía permanece, oído, tengamos cuidado de que ninguno de ustedes resulte no haberlo alcanzado. Y si nosotros miramos entonces los párrafos, noten ustedes que decíamos al comienzo que el autor utiliza expresiones como levanten las manos. Yo debo estar pendiente. Mi hermano debe estar pendiente de mí y yo debo estar pendiente de mi hermano, ¿cierto? Hagan sendas derechas. Hay la necesidad de allanar el camino. La iglesia tiene un trabajo. El trabajo es ir y anunciar a Cristo a las personas. ¿Qué dificultades tenemos? Como iglesia nos movemos para eliminar esas dificultades de tal manera que vayamos y prediquemos todos, no solo uno o dos. Es algo que Dios llama la atención a la iglesia, especialmente a nuestra iglesia, mis amados hermanos. No solamente debemos de procurar lo que es el bienestar para nosotros, sino también el cuidado de nuestros hermanos, para poder cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Bien. Ahora, miremos en segundo lugar, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verso 14. 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. El consejo entonces
mis amados hermanos. La aplicación para la iglesia esta mañana, la segunda aplicación es justamente preocupémonos por la santidad del cuerpo de Cristo. No solamente de nuestra congregación, mis amados. No solamente debo procurar mi santidad, sino la santidad de mi hermano. Y el procurarle no es mirar en cómo está fallando para señalarle, sino es ir, hablarle, animarle, darle fortaleza, mirar qué elementos dañinos puedan haber todavía en su carácter, qué contaminación hay, y empezar todos a vivir. El primer consejo es: sigan la paz. Y escuchen esto. El autor de Hebreos menciona varios objetivos que se debe proponer la iglesia. Uno, debe proponerse el objetivo de la paz. Y en la lengua o en el lenguaje y en el pensamiento hebreo, la paz no era una condición negativa, sino por el contrario, era algo muy positivo. Porque para el pueblo hebreo el concepto de la paz no era ausencia de guerra. Si hay alguien que conozca desde la formación, desde sus primeros días como nación, lo que es la guerra, es el pueblo judío. Toda la historia de los judíos durante 5,000 años, el pueblo hebreo ha vivido en guerra, no de ellos contra, sino de los demás contra ellos, todo el tiempo. Y hay algo paradójico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel es como una especie de ombliguito en medio de un gran cuerpo. Israel está rodeado por lo menos en este tiempo alrededor de 100 millones de enemigos, sin contar con la enemistad del mundo. Sin embargo, noten ustedes que en este sentido no es la guerra de Israel contra, sino es la guerra del mundo contra Israel. Y en ese sentido estamos hablando no de la nación únicamente, sino del pueblo de Dios, que es hasta hoy el Israel. La historia de la iglesia ha sido una iglesia de lucha, guerra, persecución y exterminio. Sin embargo, igual que el pueblo de Israel, Dios ha mantenido firme a su pueblo. De tal manera que para el creyente como para el judío, la paz no es la ausencia de la guerra, sino por el contrario, es poder mantener la quietud, la paz, la tranquilidad, aún en medio del conflicto. Pablo decía, por ejemplo, en Filipenses, hace una lista de todas las cosas que le han acontecido. Todos los sucesos que ha vivido de lucha, persecución, prisiones, hambre, naufragios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, noten ustedes que Pablo no es una persona amargada, resentida, preocupada porque el mundo lo aborrece, porque su propia familia lo ha rechazado, sino que él mantiene su tranquilidad y él dice: porque yo sé a quién he creído, en quién he puesto mi confianza, que es poderoso para guardarme. ¿Estamos de acuerdo?
Eso mismo está el autor de Hebreos, recordando todas estas cosas, de tal manera que nosotros podemos encontrar esto. Escuchen, ¿cómo relacionamos nosotros la paz? Y la paz de la que habla el Señor es ese elemento de tranquilidad que contribuye al bien de los demás. Si yo tengo paz, ¿su familia vivirá en guerra? Punto. Si usted tiene la paz de Cristo, ¿en su casa habrá guerra? De ninguna manera. Ahora, si su casa tiene paz, ¿alrededor habrá guerra? Miremos lo paradójico de esto. Somos una iglesia, una comunidad que nos reunimos en este lugar. Y sin embargo, la manera como Dios viene preservando y manejando esa quietud, esa paz, ese cuidado, sobre todo en nuestro entorno. No porque lo merezcamos, esa es la gracia del Señor. ¿Estamos entendiendo de lo que está hablando el Señor en este caso? Esa paz es el elemento que contribuye al sumo bien de los hombres. Como lo veían los hebreos, el sumo bien es encontrarse en obediencia al Señor. Procurad la paz con todos. El creyente no tiene por qué tener conflicto con los demás. Que los demás tengan conflicto con él es una cosa, pero él con los demás, absolutamente. Él vive en paz. De tal manera que las mismas personas den testimonio. Ese Señor no se mete con nadie. No le hace mal a nadie. Por el contrario, a quien puede y cuando tiene la oportunidad, siempre está pendiente para ayudar. Y ese es buscar el bien de la comunidad. Pregunto, ¿ese ejercicio lo hacen ustedes en el lugar donde viven, en la cuadra donde viven, en el barrio donde viven, en el pueblo donde viven? Pablo, hablando en el libro de Romanos, dice que si nosotros tenemos paz, entonces debemos de orar por la paz del lugar donde nosotros estamos. Clamar delante del Señor para que Él sea manteniendo esa paz. Amén. Ahora, mire lo que dice. Todo lo que contribuye al bien es lo que nos lleva a encontrar la mayor felicidad y el bien de la realización, que es la paz. La segunda cosa que nos llama la atención es lo que quiere decir la paz. Y es la perfecta relación con las personas a nuestro alrededor. Representa un estado en que se ha desterrado en el corazón del creyente y de su entorno todo lo que es el odio, donde todo es buscar el bien de los demás. Escuche, escuchen esto. Propongan la perfecta convivencia que debe ser característica de los cristianos en la unidad real y verdadera que viene de vivir en Cristo. Amén. La paz que buscamos es la que proviene de la obediencia a la voluntad de Dios.
es la que eleva la condición de la vida humana a su más alta realización. Y tercero, nos permite vivir en perfecta relación y en comunidad con los demás. De tal manera que al hacer que esta relación se desarrolle, hay otra cosa que debemos fijarnos, y es esa clase de paz. Es esa paz que requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. La paz no es algo que se da así nomás. Debe proponerse esa paz en la vida del creyente. Segundo, no solamente Dios nos habla de paz, sino de la santidad. Volvamos al texto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este sentido, mis amados hermanos, el escritor de Hebreos nos habla entonces de proponer, en segundo lugar, como objetivo la vida de santidad. Y el término santidad viene de varios términos del griego. El primero es hagiasmaris, que significa lo santo. Hagiasmoses, que significa el o los santos, de la misma familia que el término hagios, que es santo. Y esa raíz significa entonces diferencia entre separación. Recuerde que hablar de ser santos es ser diferente a los demás. Una persona santa es aquella que posicionalmente vive en la paz, ha sido reconciliado con Dios. ¿Se acuerdan? Hemos sido justificados delante del Señor, de tal manera que usted y yo delante del Señor vivimos como si nunca hubiéramos faltado. Pero también la otra vía es una persona santa, es una persona que mantiene todo el tiempo vigilando de sus acciones pecaminosas, que el pecado tanto externo como interno no lo afecte. No debe haber ni la contaminación de lo que hay externamente, ni cosas aún dentro del corazón del creyente. Y en ese sentido, a eso se refiere el término hagios o santo, ser santo. Aunque en el mundo el que es santo siempre es diferente, está separado de las cosas del mundo, no tiene relación con nada que sea pecado, tanto interno como externo, de tal manera que su conducta es una conducta sin tacha, porque su objetivo no es quedar bien con los hombres, sino con el Señor. ¿Estamos entendiendo eso? Ser santos, la preocupación no es solamente estar bien con los demás, sino esencialmente tener paz con Dios, vivir en armonía, en la comunión con el Señor. Dios es santo. ¿Cuál es la orden para usted y para mí? Sed santos, seamos santos. Bien. Westcott dice lo siguiente, hablando de la santidad: es la preparación para la presencia de Dios.
Ser santos es estar siendo preparados para mantenernos permanentemente en la presencia de Dios. No es como el evangelicalismo de pronto lo utiliza, donde el creyente entra y sale de la presencia del Señor. Vamos a entrar a la presencia del Señor. No, el creyente vive 24/7, como decía el hermano Eder esta mañana. Vive en la presencia del Señor. Amén. De tal manera que eso nos lleva a la tercera consideración. Oído. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bien. El tercer punto entonces es que el Espíritu de Dios está señalando los peligros que amenazan la vida de la iglesia, la vida del cristiano. Y el primer peligro es perder la gracia de Dios, es perder la gracia del Señor. A veces, mis amados hermanos, hay muchos hermanos que conviven con hábitos pecaminosos. ¿Se acuerdan hace algunos años cuando hablábamos de los pecados consentidos? ¿Sí se acuerdan los hermanos? Son pecados a los que nosotros se han convertido en amigos nuestros. Ser chismosos, ser envidiosos, estar haciendo lo que no conviene, a los hombres que les gusta la pornografía, a las personas que les gusta pedir prestado y no devolver lo que prestan, a los que viven en calumnias. Esas prácticas se ven en un amplio sector de la iglesia. Y son pecados al que ese tipo de creyentes ya no los echan, ya ellos conviven con eso. De tal manera que ahí no hay santidad. Por el contrario, poco a poco ese pecado los ha ido sacando y eliminando de la gracia de Dios. Y el asunto es que lo hacen de una manera consentida. Es consciente de que hay hábitos y prácticas en su vida, pero no hace nada por erradicarla. ¿Alguna vez usted ha orado así, hermano? Señor, yo te ruego que me quites estos pecados. ¿Usted ha orado de esta manera? ¿Y qué le dice el Señor? Si usted mira la respuesta de Dios, porque la respuesta está en la Escritura. ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? No es una persona que ha sido perdonada de todos sus pecados. 1, 2, es una persona a quien Dios le ha borrado todos esos pecados. ¿Qué hace orando para que Dios le quite? No. La orden es perseveren en la santidad. Ustedes ya son limpios. ¿Se acuerda la oración del Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y está hablándole a sus discípulos, está hablándole a su pueblo, está hablándole a los que han creído.
¿Estamos de acuerdo? Es mantenernos, esa responsabilidad suya y mía, es no volver como el perro que vuelve a recoger el vómito, o como la puerca que la han lavado, la han perfumado y ella vuelve otra vez a tirarse en el barrizal hediondo. De eso está hablando el Señor. Dios nos habla justamente de tener cuidado, no solamente con nuestra vida. Recuerde que el consejo es como congregación. Yo debo de estar atento de la vida de mi hermano, que mi hermano junto conmigo vivamos en santidad. Necesito orar con mi hermano. Es una práctica que todavía no tenemos. La única oración que hacemos juntos es cuando venimos al templo. Pero ¿cuántos de ustedes se reúnen en sus casas? Van. ¿Cuántas veces usted visita a su hermano y ora con él? Ora por él. O usted va y le dice, hermano, yo necesito que usted ore conmigo y ore por mí. ¿Me está entendiendo? De eso está hablando el Señor. Notemos lo que dice Miqueas en el capítulo 4. Hermana Janet, Miqueas, capítulo 4, versículo 6. Ya vamos a terminar. Hermano Sergio. Gracias. Miqueas. Ay, los hermanos que todavía no saben dónde buscar en la Escritura. Miqueas es Antiguo Testamento. Miqueas es después, es uno de los profetas menores. Miqueas está después de Habacuc, de Jonás. Bueno, alguien que haya buscado, por favor, que lo haya encontrado. Miqueas 4, versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que... ¿De qué está hablando el Señor? Dios está hablando justamente de lo que el profeta, de lo que el autor de Hebreos está hablando. Es de que está pendiente justamente de recoger a los que están rezagados. Es de aquellos, tener en cuenta aquellos que están pasando por dificultades. No todos los creyentes en la iglesia van al mismo nivel. Sería fabuloso, pero también es algo utópico. Hay unos que tienen mayor capacidad de búsqueda, hay otros que son más lentos. Hay unos que tienen una fuerte confianza en el Señor, hay otros que hasta ahora están aprendiendo. De tal manera que en este sentido lo que el Señor está diciendo a la iglesia es: estén preocupados mirando si hay alguno de entre ustedes que esté perdido. Estén pendientes si hay alguien que se ha quedado atrás, se ha rezagado. Estén pendientes y desen cuenta si hay alguien que no ha alcanzado todavía la gracia del Señor. De eso está hablando. Es muy fácil en la vida cristiana despistarnos, rezagarnos o incluso pensar en volver atrás. Sin embargo, debemos de tener en cuenta lo que el Señor nos dice, porque hay ese peligro, de tal manera
que la gracia del Señor nos ofrece justamente las oportunidades para combatir el peligro que hay, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hermanos. Debemos mantenernos siempre en guardia. Miren ustedes lo que dice la expresión, la versión Reina Valera. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos hermanos están pasando por dificultades? Y por alguna razón les es dificultoso pedir ayuda, pero hacen gestos, quieren llamar la atención de la iglesia, pero la iglesia no se da por enterada. Aún los mismos pastores no se preocupan. Esta semana leía un mensaje del hermano, uno de los pastores que tenemos en Cúcuta, en Santander, y él hablaba justamente de esto, de la necesidad que hay de estar pendientes como pastores, de cuidar cada oveja, estar preocupado por cada oveja. Esta semana han habido conflictos y nosotros encontramos que todos tenemos conflictos. Pero hay algo maravilloso. Por ejemplo, cuando hay este tipo de conflictos, ustedes tienen la certeza de que van a su pastor y su pastor les presta atención. ¿Es cierto, hermano Eder? ¿Es cierto, hermano Sergio? ¿Qué dificultad hay? Pastor, me está pasando esto. Pastor, ayúdeme a orar esto. Pastor, ¿qué hago aquí? ¿Es cierto, hermana Janet? Esa es la labor del pastor. Es estar pendiente, justamente tener en cuenta lo que está diciendo la Escritura, mirar que no haya ninguna raíz de amargura en medio de la congregación y eso traiga estorbo a la iglesia. Y eso contamine a muchos, ¿cierto? Ese tipo de contaminación es un veneno para la congregación. Hay quienes se apartan y el autor de Hebreos advierte contra el peligro justamente de esas malas influencias, ¿cierto? Hay algunos que piensan que los principios del cristianismo son innecesariamente estrictos y minuciosos. Tal vez dentro de la iglesia haya hermanos que no les guste la minuciosidad del pastor porque está pendiente y cualquier cosa la está señalando. Tengan en cuenta, miren lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Esto no está bien. Hermano, hermana, lo que usted está haciendo no es correcto. Su responsabilidad no es conmigo solamente, su responsabilidad es con el Señor, pero también lo que usted hace afecta para bien o para mal la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? De eso está advirtiendo el autor de Hebreos. Y por último, está el peligro de caer en la inmoralidad o volver a vivir de la manera en que vive el mundo. A eso se llama convertirse en una persona profana. Alguien profano es aquel que ha tomado como norma de vida
todo lo que es perverso, corrompido e impío. Eso es lo que es algo profano. Una ilustración de esto es: ¿a cuántos les gustaría andar colgado o colgar un muerto a su espalda? ¿A usted le gustaría, hermano Eder? ¿Colgarse un muerto en la espalda? ¿Ah? Sí, hay creyentes que hacen eso. Se han vuelto personas profanas. El creyente no es un sepulcro ni es un cementerio. El creyente es una persona apartada para Dios, es una persona que es terreno fértil y que vive por la gracia del Señor. Y vamos a terminar con esto. Noten ustedes, el texto dice, no como Esaú, ¿cierto? No como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En este sentido, lo que el autor está hablando es: cuídense de que usted como creyente no sea una persona profana, que no tiene en cuenta lo santo, que no le importa lo que Dios está diciendo, el mandato de Dios. Así vive el mundo. No le importa lo que Dios dice. Y hay muchos creyentes que se llaman creyentes que viven de esta manera. ¿Cierto? La Escritura, para recordarle a mis hermanos, el creyente es una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Y el término arrepentimiento viene de la raíz griega metanoia, que tiene como significado que tiene una mentalidad nueva, diferente. Ha cambiado su manera de pensar y obviamente de actuar. El creyente no vive reciclando pecados, no vive trayéndolos nuevamente a su propio entorno. Por eso, para Esaú le era imposible cambiar la opinión que tenía o la mentalidad que tenía. Noten ustedes que él recibe la primogenitura del Señor, pero ¿qué hizo? La desechó. A él no le importaba. ¿Por qué? Porque era una persona profana. Lo santo lo tenía sin cuidado. A él no le interesaba eso. Por eso se la cedió. ¿Cierto? Para el profano lo más importante, oído, hermanos, son las cosas materiales de esta vida. Sus placeres, sus deseos o todo aquello que le produzca ganancia acá. Hay de los que viven de la doctrina de la prosperidad, porque su enfoque está puesto únicamente en bienes materiales de esta vida y no se preocupan por lo santo. Para Esaú le era imposible cambiar
tanto de opinión como de mentalidad, porque él era así. No es que Dios le impidiera el perdón, sino sencillamente fue algo que él no quiso volverse atrás. Ahora termino con esto, mis amados. Hay cosas que nosotros hacemos de las que no podemos arrepentirnos. O cuando hablamos de arrepentirnos es no podemos cambiarlas, no podemos volver atrás. Por ejemplo, está la jovencita que pierde su virginidad. Puede que se arrepienta, pueda que pide perdón y Dios la perdona muy seguramente, pero lo que perdió es irreversible, porque perdió no es solamente lo que hoy el mundo considera que es una estupidez, sino que es parte de su propia dignidad, de su honor como persona. ¿Cuántos de nosotros cometemos o hemos cometido cosas de las que después no podemos volvernos atrás? Porque no se pueden cambiar, porque son irreversibles. Termino con esto, el concepto de familia, el concepto de matrimonio. Muchos se casan, pero llevan a su hogar la idea de que si no funciona, me divorcio, me separo. Mi amado hermano, el pecado jamás será la solución contra el pecado. Y el divorcio es pecado delante del Señor. Llámelo como usted quiera llamarlo. Y puede decirme lo que usted quiera decirme. Arcaico, como quiera. Eso dice la Escritura. ¿Qué solución puedo tener cuando yo he tomado la decisión de tomar a una persona, a una mujer, para vivir con ella por toda la vida hasta que la muerte me separe? Pero por mi egoísmo, por mi pecaminosidad, no permito que las cosas continúen y vayan de la mejor manera y me separo. Y pienso que arreglar con esto, lo mejor, como el mundo le ha enseñado y se ha filtrado dentro de la iglesia, es la separación, es el divorcio. Eso no arregla las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que no podemos volver a tener o no podemos arreglar. Y Dios nos llama a eso. Mire que Esaú lloró cuando se dio cuenta de que no podía obtener la bendición. Dice que él lloró, que él gimió, pero nunca se arrepintió. Amén. Para finalizar entonces, habrá cosas o hay cosas que hemos hecho que no se pueden deshacer, en las que ya no podemos cambiar de mentalidad y en las que no podemos retraer las decisiones. Vamos a orar. Estemos en pie, por favor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor, que nos animas a cuidarnos, a procurar, Señor, levantar las manos caídas, a fortalecer las rodillas paralizadas, a enderezar nuestras sendas, a allanar el camino, a procurar la paz sobre todo y la santidad sin la cual nadie te verá. Y colocas un ejemplo, que ninguno seamos como Esaú,
seres profanos, que rechazamos todo lo santo y lo divino. Que tú nos ayudes, Señor, a tener en claro eso, esa lucha por mantener la pureza, la santidad, la identidad como santos que Dios nos ha dado. Y podamos hacerlo, Señor, con entera disposición, con gozo, con fidelidad, a esforzarnos, porque ya es nuestra responsabilidad. Todo lo demás tú lo has hecho. Tú nos has santificado. Cada día, Señor, ahora nos dice que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación y procurar todos los elementos necesarios para vivir en esa armonía de la paz y de la santidad contigo, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de la congregación, la vida de la iglesia, de los que están presentes como de los que están escuchando en las redes sociales. Y aquellos que tienen esa necesidad, que puedan venir a ti. Solo Cristo es el remedio para todos estos elementos. Solo Cristo tiene todo el ánimo, la fortaleza, la bendición, la gracia, los elementos necesarios para que yo pueda mantener mi vida en comunión con Él y poder acceder a todos los galardones que tu palabra establece. Padre, todo esto lo pedimos, confiando únicamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dándote muchas gracias, Padre. Amén.